Dice la Escritura en Efesios 5, del verso 31 al verso 33. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros, dice, ame también a su mujer. Ponga atención aquí. Como a sí mismo. Y que la mujer respete a su marido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Hace aproximadamente 100 años existió un gran filósofo alemán llamado Arthur Schopenhauer. ¿Lo ha escuchado alguna vez usted ese nombre? ¿Sí? Él tenía el hábito de vestirse como un vagabundo y un día, vestido así, se sentó en un banco en Berlín a pensar profundamente. Su apariencia hizo que un policía sospechara. Así que le preguntó, ¿quién eres tú? Schopenhauer respondió, ojalá yo lo supiera. Amados, la única manera en que realmente nosotros podemos entender quiénes somos es mirando a Dios. ¿Usted estuvo de 10 a 10 y media aquí? Se lo perdió. Esa era como la intro para esto. No es así, amados. Tenemos que volver al Génesis. Tenemos que volver al principio. Tenemos que volver a lo fundamental. Y el mejor lugar para comenzar es justamente descubriendo el libro de Génesis. Usted tiene que volver al Génesis nuevamente. ¿Por qué? Porque en el Génesis está el corazón del Creador. ¿Y qué tiene que ver esto con el matrimonio? Tiene mucho que ver, pues, amado, mucho que ver. Y yo les quiero hacer unas preguntas a usted. Si usted está casado, si usted piensa casarse en un futuro, si usted está de novio o de novia, hágase estas preguntas. Y si ya lleva tiempo también, como yo, ¿cómo respondería a estas preguntas? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Lo anotó? Respóndalo después. Muchos se casan sin saber qué es realmente el matrimonio. Si queremos comprender el propósito del matrimonio, amados, y la comparación que el apóstol Pablo hace entre Cristo y la iglesia, necesitamos volver al principio. La Biblia tiene un centro claro, amados, el Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento prepara el camino para su venida y el Nuevo Testamento muestra cómo esas promesas se cumplen en Él, en Cristo Jesús. Por eso ambos testamentos se complementan y se iluminan mutuamente, como la naturaleza de la iglesia y su lugar en este plan soberano de Dios. Por esta razón, los primeros 3 capítulos de Génesis son clave o indispensables para entender tanto la obra de Cristo como el plan redentor. Y justamente de eso hablaba nuestro pastor en la mañana. Y uno de los primeros puntos que tenemos que ver el día de hoy es el fundamento. Recuerde que es el fundamento, la caída y la imagen de Cristo. De esos 3 puntos vamos a desarrollar este tema el día de hoy. Y lo primero, el matrimonio, amados, es una institución divina dada por Dios como parte del orden creado. No es invención humana, por si acaso. Mire, y quiero que ponga atención a esto. El matrimonio no fue descubierto por el ser humano ni desarrollado por la cultura. Fue establecido por Dios mismo desde el principio. A diferencia de lo que enseña la sociedad actual, el matrimonio no es simplemente un acuerdo entre 2 personas, ni una institución creada por el hombre. Es Dios
¿Quién lo diseñó? ¿Y quién ha definido lo que el matrimonio es y lo que no es? Él lo instituyó conforme a su voluntad y su propósito. Así que vaya pensando respecto a su matrimonio. Por esta razón el matrimonio ocupa un lugar fundamental en el plan de Dios. Es el núcleo de la familia y el fundamento sobre el cual se forma la identidad y el desarrollo de los hijos. Un matrimonio bien constituido, bíblicamente, sí o sí, va a influenciar la vida de los hijos. Para bien, si está bien instituido, dirigido por Dios. Si no, ya sabe la respuesta. No es extraño, amados, entonces que Satanás dirija sus ataques, ¿sabe hacia dónde? Hacia el matrimonio. Él sabe que si logra debilitarlo o distorsionarlo, también afectará a los hijos. Y si los hijos son afectados, la familia también se debilita. Y si cuando la familia se debilita, ¿sabe qué pasa? También se resiente la sociedad. Y finalmente, la iglesia. En gran medida, la crisis que observamos hoy en la sociedad está relacionada con el debilitamiento de la familia. Por eso es necesario, amados, orar. Orar por los matrimonios, orar por la familia, orar por nuestros hijos, pidiendo que Dios preserve y los fortalezca, que los guarde, amados. La familia bíblica ocupa un lugar central en el corazón de Dios. Cuando Él creó el matrimonio, lo hizo con un propósito mucho más profundo que la simple convivencia humana. Lo creó para su gloria. La unión que usted tiene con su mujer, con su esposo, es para la gloria de Dios. Amén. El matrimonio existe, amados, para reflejar y manifestar la gloria de Dios. De hecho, el matrimonio fue diseñado como una imagen visible de una realidad espiritual aún mayor. Es una ilustración que nos permite contemplar el amor, la entrega, el sacrificio, el servicio y el compromiso de Cristo por su iglesia. Por eso cuando observamos un matrimonio conforme al diseño de Dios, deberíamos poder vislumbrar, aunque sea de manera imperfecta, porque somos imperfectos, ¿cierto? ¿Cómo es la relación de Cristo con su iglesia? Cuando el apóstol Pablo llega a Efesios capítulo 5, revela algo mucho más profundo, amado. El matrimonio apunta a una realidad espiritual mucho mayor. Cuando Pablo cita Génesis 2:24, en Efesios 5:31, él está mostrando que el matrimonio siempre estuvo diseñado para reflejar la unión entre Cristo y su iglesia. La relación matrimonial entre Adán y Eva en el huerto del Edén prefiguraba la relación de Cristo con la iglesia. Así de relevante, así de importante es el matrimonio. Por eso debe entenderse desde la gran historia bíblica: creación, caída y redención. Esa era la intro. Primer punto, el fundamento: una institución creada por Dios. Entonces, como decíamos anterior, si analizamos la Biblia, es sorprendente que dos aspectos tengan una relación directa con el matrimonio. El primero es que Dios creó el matrimonio. Es parte de lo que Él considera bueno. El segundo es que Dios elevó el matrimonio a su máxima expresión al unir a su Hijo en matrimonio con la iglesia que Él amaba. El matrimonio es parte del orden creado por Dios, como se revela en Génesis 1 y 2. Génesis 1:27 afirma que en el sexto día de la creación Dios creó al hombre a su imagen. De Dios lo creó, varón y hembra los creó. El matrimonio no se especifica en Génesis capítulo 1, ¿cierto? Yo creo que usted lo ha leído.
pero sí se instituye claramente en el capítulo 2 del libro de Génesis. Aquí encontramos las bases del diseño de Dios. El hombre y la mujer fueron creados con la misma dignidad, con la imagen de Dios, pero también poseen roles complementarios, ¿cierto?, dentro del diseño de Dios. Génesis 2:18 dice así: y el Señor Dios dijo, ¿no es bueno que el hombre esté? ¿Le haré una ayuda? Amén. ¿Cuántas ayudas idóneas hay aquí? Nadie dijo amén. Sí, ella, Andrea, muy bien. Por primera vez Dios vio algo que no es bueno, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. La soledad del hombre. Dios nunca ha querido que el hombre esté solo, ya sea en el sentido civil o social. No es bueno, porque Dios tiene un plan y tiene un propósito, ¿cierto? El ser humano fue creado para vivir en relación. Por eso Dios crea a la mujer. Génesis 2:21 al 22 dice: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre, o de su costado, ¿cierto? La mujer viene del hombre, dándole a él prioridad en la institución del matrimonio. Primero Corintios 11:3 nos dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Esto apunta a la armonía, apunta a la intimidad que debería caracterizar esta relación matrimonial, amados. Efesios 5:28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios o a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Un comentario sobre este versículo dice: la mujer no fue hecha de la cabeza del hombre para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Lindo. Génesis 2:23 dice: ustedes hacen eso porque todavía no viene la caída, ya viene la otra parte. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Adán reconoció que Eva no era como él, ¿cierto? Comprendió la unidad esencial en su relación con Eva. Este punto es importante, amados, porque hace referencia a él varias veces en el Nuevo Testamento. Efesios 5:28-29 dice una vez más: así que también los maridos deben amar a sus mujeres como sus propios cuerpos, y el que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Usted, varón, tiene que amar, tiene que cuidar, tiene que proteger, tiene que sustentar a su esposa. Amén. Y aquí aparece el punto principal o fundamental, amado. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este versículo, amado, es muy relevante y muy importante porque establece varios principios que son fundamentales. El matrimonio tiene un orden establecido por Dios. Y aquí vamos a desglosar un poquito este versículo. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, el primer principio que nosotros vemos aquí es dejar, ¿cierto? La separación. El hombre deja a su familia de origen. Debería ser así, ¿cierto? Y se unirá a su mujer. Habla de unión, habla de unidad. La palabra aquí indica una unión permanente. Y serán una sola carne. Esto habla de intimidad. Esto incluye la unión física, emocional y espiritual. Pero miren lo que pasa en el mundo actual. Los principios del mundo establecen otro orden, lamentablemente. Y esto también permea la familia, los hijos, la iglesia.
Es todo al revés. Parten con la intimidad. ¿O no? Empieza un noviazgo, empieza un pololeo y lo primero, intimidad. Después, si es que se unen en matrimonio. Si es que se llevan bien. Si resulta todo bien, se unen en matrimonio. O solo viven en pareja. Ahora, es muy normal. Te presento a mi pareja, ¿cierto? Y la tercera parte, dejan a sus padres. Y esto también depende, porque algunos se quedan con los padres. Y se quedan con los padres. ¿Se da cuenta cómo está todo esto al revés? Dios dijo una cosa y el hombre hace otro orden totalmente distinto. Entonces tenemos que ir a la Escritura, amados, para establecer el orden que Dios diseñó desde un principio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Lo dice Mateo 19, 4 al 6. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y el matrimonio tiene propósitos dados por Dios. Habla de compañerismo, habla de familia, habla de multiplicación. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Estamos claros en el primer punto? El fundamento del matrimonio es Dios. La base del matrimonio es Dios. El diseño para el matrimonio es Dios. Pero, aquí viene un pero. Vamos a la segunda parte. La caída. El pecado distorsiona el matrimonio, amado. Ya conocemos la historia, ¿cierto? Génesis capítulo 3, entra el pecado en el mundo. Esto afecta no solamente el matrimonio, afecta a todas las relaciones humanas. Como lo decía también nuestro pastor en la mañana, capítulo 4, ¿qué es lo que vemos de inmediato? Asesinato, ¿cierto? Lo primero. Génesis 3, del 8 al 13, dice así. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver hartas cosas. Primero aparece la vergüenza. La pureza original desaparece. Luego aparece la acusación, la justificación propia. Adán culpa a ¿quién? A Eva, ¿cierto? Y de pasada, a Dios. La mujer que tú me diste, yo no te la pedí. No, eso lo estoy agregando yo. La mujer que tú me diste. ¿Y Eva a quién culpa? A la serpiente. Eva no solo pecó, sino que también se convirtió en el agente de tentación de Adán. Pero cuando Adán comió, él no fue engañado como lo fue Adán. Adán pecó con sus ojos bien abiertos, en abierta rebelión contra Dios. Por esa razón, cuando Dios llama, ¿quién llama? Adán. Por lo tanto, es Adán o Eva quien tiene la responsabilidad de la caída de la raza humana y de la introducción de la muerte en el orden creado. Romanos 5:12
Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eva fue engañada, Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo. 1 Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Spurgeon dice, él era culpable del descuido de su esposa y de la blasfemia contra su creador, en la búsqueda de escapar de la confesión del pecado que él había cometido. Es una mala señal para los hombres cuando no se les puede hacer reconocer francamente sus malas acciones. ¿Cuántos de aquí, no me levante la mano por favor, se justifican cuando son confrontados? Déjenlo ahí. ¿Qué es lo que introdujo el pecado, amados? Egoísmo, dominio, conflicto, desconfianza, ruptura. Y eso es lo que nosotros también vemos dentro de los matrimonios. Hay gente que se casa por egoísmo, por ego, para cumplir mis expectativas, mis sueños. Lo que Dios diseñó es otra cosa, amado. Es unidad. Pero esto se vuelve tensión. Se pone complicada la situación. Usted tiene que saber algo. No lo tengo escrito acá, pero tiene que saber algo. Esa hermosa mujer que tiene a su lado, ese varón perfecto, que usted lo encuentra perfecto, tienen una naturaleza de pecado. Amén. Es pecadora. Y usted también es pecador. Necesitamos de la gracia de Dios, amado. Amén. Hendrickson señala que el pecado produce lo contrario del amor sacrificial que Pablo describe en Efesios. En lugar de entrega aparece el egoísmo, en lugar de servicio aparece el orgullo, en lugar de cuidado mutuo aparece la autodefensa. Por eso Pablo exhorta en Efesios 5:25, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Tercer punto. El matrimonio redimido. La imagen de Cristo y la iglesia. En Efesios 5, Pablo revela el propósito redentor del matrimonio. El modelo del matrimonio ya no es simplemente Génesis. Ahora es Cristo mismo. Por eso él dice, grande es este misterio. Efesios 5:25, que lo leíamos anteriormente, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Tenemos una responsabilidad enorme, amados. El amor que se exige no es meramente emocional. Debe estar bien fundamentado, ser íntegro y ser consciente. Un amor que comprometa a toda la persona, emociones, mente, voluntad. O sea, todo mi ser. Recuerde que cuando usted se une a su mujer, somos una sola carne. Ya no son más dos. El verdadero objetivo de Pablo es abordar un tipo de amor superior. El amor ágape. Y ágape tiene que ver con la mente. No es simplemente una emoción que surge espontáneamente en nuestros corazones. Es un principio por el que vivimos deliberadamente. Eso es lo que dice Barclay en su comentario. Ágape realmente no tiene mucho que ver con los sentimientos, tiene que ver con la decisión. Yo decido amar a esta mujer. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Y a este hombre también, por si acaso.
La característica central de este amor es su naturaleza espontánea y abnegada, amado, reflejada en el amor de Cristo que lo llevó a entregarse a sí mismo por su iglesia. Podemos leer este pasaje y pensar que Pablo está diciendo: maridos, sean bondadosos con sus esposas. O maridos, sean amables con sus esposas. No hay duda que para muchos matrimonios esto sería una gran mejora, ¿cierto? Porque a lo mejor la realidad de lo que estamos hablando acá no es la realidad que usted está viviendo. Por eso no es sobre lo que escribió Pablo. Lo que realmente quería decir es: esposos, decidan continuamente practicar la abnegación por amor a sus esposas. 1 Juan 3:16 dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. De ese amor está hablando. Un amor más excelente que este no es concebible, amado, dentro del matrimonio. Porque el mundo enseña otra cosa. Te amo hasta que pasa algo. En el Señor no es así, amado. Por eso lo primero que debemos tener claro, que la persona que está a nuestro lado, esa mujer hermosa que en algún momento te deslumbró, o ese varón que lo miraste y dijiste: para mí, va a ser para mí. Es un pecador. Y te va a fallar. Porque es imperfecto. Porque es orgulloso. Y es orgullosa. Y le falta humildad y le falta mansedumbre. Y es impaciente. Y se aira rápido. Y se enoja por cualquier cosa. Porque tiene que trabajar su carácter de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. Amén. Cristo ama de una manera radicalmente diferente, amados. Ama sacrificialmente, ama entregándose, ama buscando la santidad de su esposa. Eso es lo que hace Cristo por su iglesia. Ahí tenemos que mirar nosotros. El apóstol Pablo dice en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La iglesia es aún ahora en esencia, amado, la esposa de Cristo. Sin embargo, todavía no se ha manifestado como tal en toda su belleza. ¿Cierto? Vemos una iglesia imperfecta todavía. La boda es algo reservado para el futuro. Y quiero leer esto textual para no agregar nada. Dice, mire, a fin de entender el pasaje presente es necesario recordar las costumbres nupciales implicadas en las Escrituras. Primero, existía el compromiso. Esto era considerado más serio que lo que es un noviazgo en el día de hoy. Los votos del matrimonio eran pronunciados y aceptados ante testigos para luego recibir la bendición de Dios. Desde aquel día, el novio y la novia son legalmente esposo y esposa. Luego viene el intervalo entre el compromiso y la fiesta de bodas. Tal vez el novio pudo haber elegido este periodo para pagar la dote al padre de la novia. O sea, ¿tú quieres a mi hija? Ok, ¿cuánto? Ah, ¿usted no sabía eso? ¿No le dijeron? Ahora lo sabe. La novia se prepara y adorna. El novio se atavía con su mejor traje y acompañado de sus amigos, quienes cantan y llevan antorchas, se dirige a la casa de su prometida. Él recibe a la novia y la conduce con una procesión de retorno.
el lugar donde se realizará la fiesta de bodas. Finalmente llega el gran momento, la fiesta de bodas, incluyendo el banquete de bodas. Las festividades pueden durar 7 días o 14 días. Imagínense ustedes. Es totalmente distinto como lo vemos nosotros el matrimonio, ¿cierto? Ahora bien, vez tras vez las Escrituras comparan la relación del amor entre Jehová y su pueblo, o entre Cristo y la iglesia, con la relación del esposo con su esposa. Amados, la iglesia está comprometida con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ha pagado la dote. Él ya pagó el precio por ella. Y usted sabe cómo pagó, ¿cierto? Con su vida. Él entregó su vida por su iglesia. Se da cuenta que la demanda no es ahí nomás, me voy a casar. Piénselo bien. No estoy diciendo con esto que usted no tiene que casarse porque es voluntad del Señor. Pero piénselo bien. O léase un par de libros antes. O lea la Escritura antes de. Ha comprado a la que es en esencia su esposa. La presentación que aquí se refiere debe considerarse como definitivamente escatológica, amado. Es decir, como refiriéndose a la gran consumación cuando Cristo regrese en las nubes de gloria. No solamente es verdad que la esposa del Cordero y que tiene que prepararse, sino que Cristo mismo la prepara a fin de presentársela a sí mismo. Y aquí él enfatiza un punto relevante, amados. Nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Es Dios el que cambia. Es Dios el que transforma. El Espíritu Santo lo convence a usted de pecado, de justicia y de juicio. La iglesia debe toda su belleza a Él, a su esposo. Usted, amada esposa, se debe a su esposo. Usted, amado esposo, se debe a su esposa. Eso es lo que nos dice la Escritura. La iglesia hoy vive en el tiempo entre el compromiso y la boda final. Cristo pagó la dote, pero no con dinero, como en ese tiempo. Lo pagó con su sangre. Ahora Cristo santifica a su iglesia, amado. La limpia, la prepara hasta el día en que será presentada gloriosa. Apocalipsis 19, versos 7 y 8 dice: regocijémonos y alegrémonos delante y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Spurgeon dice esto, mire: es posible que algunos esposos digan, ¿cómo puedo amar a una esposa como la que tengo? A lo mejor no solamente Spurgeon dice eso, pero podría darse el caso de que algún cristiano estuviera en yugo desigual con una incrédula y se encontrara atado para siempre con una cadena a alguien de disposición hosca, de carácter torcido, de espíritu amargo. Podría entonces decir: seguramente estoy excusado de amar en un caso así a esta esposa. No se puede esperar que ame aquello que en sí mismo es tan poco digno de amor. Pero consideren, amados, la sabiduría del apóstol.
Él silencia esa excusa que quizá haya pasado por su mente mientras escribía este pasaje, tomando el ejemplo del Salvador, quien amó, no porque hubiera hermosura en su iglesia, sino para hacerla hermosa. Porque nosotros nos podríamos justificar, pero no podemos. La acción de Jesús hacia la iglesia es un patrón, amado. Esto nos ayuda a definir de qué se trata el amor ágape, ese amor abnegado. Entonces, surge una pregunta aquí. ¿Cómo debe amar un esposo a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Pero qué implica esto? ¿O qué implicó esto? Y quizá la mejor declaración con respecto a este asunto está en Filipenses 2, versos 5 al 8, donde muestra que el enfoque de Jesús estaba en la iglesia. Fue por la iglesia que hizo lo que hizo, no por sí mismo. Filipenses 2 del 5 al 8 dice así, yo creo que usted se lo sabe de memoria, ¿cierto? Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está. Cuando le pregunten cómo debo amar a mi esposa, ahí está. Esta palabra es especialmente necesaria para los esposos que ven el liderazgo en la sumisión con entendimiento mundano en lugar de entendimiento piadoso. Algunos maridos piensan que debido a que Dios dijo que son la cabeza del hogar y la esposa está obligada a someterse a ellos. No tienen que ser humildes, dar su vida y sacrificarse por el beneficio de su esposa. Pero necesitan comprender la diferencia de pensamiento entre el liderazgo mundano y el liderazgo piadoso. El liderazgo mundano dice esto, mire, yo soy tu cabeza, así que tomas tus órdenes de mí y debes hacer lo que yo quiera. El liderazgo piadoso dice, yo soy tu cabeza, así que debo cuidar de ti y servirte. La sujeción mundana dice, debes someterte a mí, así que estas son las cosas que quiero que hagas por mí. La sujeción piadosa dice, debes someterte a mí para que yo sea responsable ante Dios por ti. Debo cuidar de ti y debo servirte. Esta no es la cima del amor romántico como el mundo lo conoce, ¿cierto? Esto no es amor basado en la apariencia, la imagen, la capacidad de ser suave y vanguardista. Este es el amor expresado a través del sacrificio, amado. Para ir terminando, me queda un minuto. Una aplicación final de Pablo, Efesios 5:33 dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Esto significa, amados, que todos están incluidos. Podemos decir esto sobre toda la enseñanza sobre el matrimonio. Es fácil decir, bueno, simplemente no soy ese tipo de persona, así que nunca lo haré muy bien. Los maridos lo hacen diciendo, no soy muy cariñoso, por si acaso. Las esposas lo hacen diciendo, a lo mejor no soy del todo sumisa. Pero no importa cuál sea nuestra disposición natural, tenemos un objetivo al que apuntar. Cada uno de vosotros significa que todos debemos poner nuestros ojos en el objetivo que la Biblia nos muestra.
El mensaje de Pablo en este gran pasaje pudiera resumirse en dos principios que deben gobernar nuestro pensamiento y nuestras acciones como personas casadas. Marido, entiende que tú y tu esposa son uno, son una unidad. Esposa, entiende que su unidad tiene una cabeza, tu marido. Y quiero dejarle unas preguntas de reflexión. Yo creo que capaz que estas mismas las dejemos para el grupo de conexión el viernes. Ponga atención. ¿Estoy viendo el matrimonio principalmente como un proyecto personal de felicidad? ¿O como un diseño de Dios que existe para su gloria? Cuando usted pensó en casarse, ¿por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue su fin? ¿Glorificar a Dios o satisfacer su deseo? 2. ¿De qué manera mi actitud hacia el matrimonio refleja o contradice el diseño que Dios estableció desde el principio? Haga su examen. Yo hice el mío cuando estaba viendo esto. Amor, te pido perdón. 3. Reconozco que el matrimonio, escuche muy bien, amado, es una ilustración del Evangelio. ¿O lo estoy viviendo solo desde una perspectiva humana? ¿Cuál es su visión del matrimonio? El matrimonio es una imagen viviente del Evangelio. Ojalá que la gente pudiera ver en nosotros, matrimonios cristianos, la imagen de Dios. Y que los demás puedan decir, ellos tienen algo distinto, ellos tienen algo diferente. Y quiero averiguar qué es. Es Cristo. Ojalá que sea así, amado.